¿verdad? Desde el viernes que terminamos el programa a las 6 de la tarde hasta acá hoy lunes a esta hora. Por ejemplo, los anuncios que hace el gobierno de Luis Abinader, que el MINER se va a dotar de lo que es transporte gratis a los estudiantes del sector público. Una medida que tenemos que aplaudirla, todo lo que sea para el bienestar, para el buen funcionamiento y sobre todo los estudiantes, hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Pero son de los temas y los anuncios que nos llaman mucho la atención. Justamente, recordemos que hace pocos días, pocas semanas, se anunció de que había un sobrante en el Ministerio de Educación y que se iba a usar para invertirlo en otros temas. La población, los medios de comunicación, a través de las redes sociales, la gente se comenzó a expresar, la oposición también, que no estaban de acuerdo con que se le quitara este presupuesto al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, o la educación en la República Dominicana, mejor dicho, fue una lucha constante, civilizada, de diferentes sectores, diferentes clases sociales del país que se unieron para marchar, para reclamar y solicitar un 4% para la educación, que si bien muchos dicen, políticos que ahora están en la oposición, que en ese momento era un porciento muy alto, el 4% del Producto Interno Bruto, pero sí se necesitaba mayor presupuesto. A lo mejor no tanto, pero sí se necesitaba un presupuesto bueno para la educación, como por ejemplo para la salud. Pero en este caso fue a favor de la educación. Recuerden esas sombrillas, la gente marchando, reclamando, vestido de amarillo. Esto pues llama mucho la atención de que luego de todo esto se quisiera quitar una parte del presupuesto de educación. Luego entonces sale de que en educación, para comenzar el año escolar, no se contaba con las aulas suficientes, no se contaba con los pupitres o butacas suficientes. Salen a la luz también temas como de que se habían pagado butacas, pupitres, que nunca habían sido entregados. Unos 2 años, 3 años sin libros de texto en las escuelas públicas. Entonces usted dice, ¿cómo es que sobra si faltan tantas cosas? Se cambia al ministro de Educación, donde era ya casi una sola voz del pueblo, de la gente, solicitara de que se quitara a Roberto Fulcar del Ministerio de Educación. Bueno, al final el presidente, luego de 2 años, justamente 2 años duró, para cambiar y escuchar al pueblo, escuchar a la gente, y cambia entonces al ministro de Educación y nombra al señor Ángel Hernández como el nuevo ministro en Educación, el cual tiene ya unos mesecitos ahí nombrado como ministro de esta importante institución que es la educación para la República Dominicana y yo creo que para el mundo, porque un país que no esté educado no se llega a ningún lado. Se eligen malos funcionarios, malos dirigentes, en este caso en nuestro país, malos presidentes, malos legisladores y demás. Ahora el presidente hace este anuncio, pero lo que nos llama la atención es que con un ministro recién nombrado, como el señor Ángel Hernández, donde ha presentado, y lo vamos a hablar más adelante hoy en el programa, de los temas que él está sacando a la luz, que muchos se conocía, pero que uno cuando escucha ya por parte de una autoridad, en este lado él, que es la máxima autoridad de educación, es el ministro de Educación, que el presidente Luis Abinader fue quien lo nombró. Entonces nos llama mucho la atención que sea de la presidencia, que se haga este anuncio, que repito, no lo estamos criticando como tal, porque no todos necesitarán transporte de gratis, pero aquí hay parte en el país muy remotas, muy olvidadas, que duran 1 hora para llegar a su lugar de estudios, que tienen que cruzar río y pasar muchísimas situaciones para llegar y tomar las clases, que muchas veces cuando llegan no tienen dónde sentarse, cogen las clases
en un aula de tierra, que no tienen baños, que no tienen ciertas facilidades para recibir lo que es las clases, la educación cada día en estos centros educativos. Entonces nos llama mucho la atención que sea por parte del presidente de la República, por parte de su vocero, Homero Figueroa, que se haga el anuncio. Pero ven acá, y no es educación que debe ser el anuncio de esta nueva intención, porque todavía no se ha fijado una fecha para iniciar. Es una intención, que también es otra cosa. ¿Por qué no anunciar los proyectos cuando ya van a iniciar? Y no porque, no sé, lo hablaron en un grupo, el presidente decidió poner transporte, inmediatamente lo anuncian a vapor. ¿Dónde va a ser el transporte realmente? ¿Se va a llevar a esos campos olvidados por los diferentes gobiernos del país? Donde lamentablemente los muchachos, los niños, aunque quieran estudiar, los padres los quieran enviar, muchas veces no pueden. Si es ahí, lo aplaudimos. ¿O dónde se va a llevar? Donde se vea para la reelección, que ahí están los autobuses recogiendo a los niños para ir a las escuelas y a los liceos. Eso será lo importante, porque ahora vemos que de una semana para acá, todos están en reelección o todos están en política, en campaña electoral. Y hablo todos porque hablo del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del mismo PRD, que ahora quiere comenzar a dejarse sentir, Miguel Vargas Maldonado, y por supuesto del partido de gobierno, que es el PRM, que estuvo este fin de semana en Santiago, haciendo una grandiosa actividad donde vimos muchos PRMistas, que sean funcionarios, que sean empleados, son PRMistas y estuvieron ahí. Fue una grandiosa actividad con un proyecto reeleccionista para el presidente Luis Abinader, donde se trasladó, por ejemplo, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía. Entonces, mi pregunta es el presidente que tiene que anunciar un proyecto de educación? ¿No tiene la capacidad el ministro que está? Porque sencillamente cuando usted, como presidente de la República, cuando usted como un presidente de una empresa, usted le pasa por encima al gerente, en este caso al ministro de Educación, entonces muchos ni siquiera le van a hacer caso al ministro, porque entienden que no es la autoridad de educación, porque el presidente es que tiene que hacer los anuncios, o es que esto le suma votos. Pero presidente, Luis, igual le suma votos porque es un ministro que fue nombrado por usted. Cuando Luis Abinader tomó la presidencia de la República, creíamos que estas cosas se iban a dejar de dar, iban a dejar de suceder. ¿Por qué? Todos lo han hecho, todos los presidentes de aquí lo han hecho, porque es un país presidencialista, porque aquí todo es desde el Palacio Nacional, lamentablemente. Entonces, usted le está quitando autoridad, igual que lo haga Ángel, igual que lo haga usted. Es una obra del gobierno al final de Luis Abinader que usted podrá presentar en su rendición de cuentas. Ahora bien, en el periodo que estuvo el pasado ministro de Educación, Roberto Fulcar, que nadie lo quería ya ahí en ese puesto, no veíamos estos anuncios, que ya son varios, después que Ángel Hernández está como ministro, que el presidente de la República hacía. La presidencia no hacía nada de eso. ¿Por qué? Entonces, ahora que hay un nuevo ministro que está anunciando cambios y que está presentando, no de una forma de politiquería, los diferentes temas que está descubriendo, porque se está investigando internamente en educación, no de la gestión de Roberto Fulcar, de todos los que han pasado por ahí, desde 2017, 2016, más allá, después que tenemos un 4% para la educación. Se está haciendo una investigación interna por parte del actual ministro de Educación. Me llama mucho la atención esto, y repito, pensé que iba a cambiar cuando el presidente Luis Abinader pues tomó posesión, porque de hecho él dijo que las instituciones iban a funcionar, por ejemplo, Santiago, que es la segunda capital del país, iban a funcionar desde aquí, y que no se iba a tener que pensar que era de este palacio, que se iban a independizar de una forma u otra. Sin embargo, eso ha sido, como diría el pueblo, buchipluma nomás. No se ha visto absolutamente nada de eso y sigue siendo lo mismo. Y al parecer se está trabajando para la reelección,
que si es bueno para el país, aunque sea para la reelección, es bien recibido. Ahora, que pongan tiempo en que va a comenzar este anuncio, porque lamentablemente ya no podemos seguir diciendo que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones y que son sus funcionarios. El presidente está ahí y es la cabeza. Ya no vale buenas intenciones, ya no vale la excusa del COVID-19, ya no vale la excusa de los bombardeos de Rusia hacia Ucrania. Ya han pasado 2 años de su gestión y ya hay que comenzar a hacer. ¿O es que seguimos en campaña? Anuncios van, anuncios vienen, pero realmente el resultado como que vemos que sigue invariable, o sea, que sigue igual y que la situación no cambia para nada. Yo creo que es tiempo ya de aprender de que si un ministro está nombrado es para que ese ejecute y ese anuncie las obras que se vayan a hacer en esta institución.